Hermano, es un tiempo de gozo. Es un tiempo precioso donde la iglesia cristiana hoy en día está cantando, está gozándose de las grandes verdades que ha hecho nuestro amado Dios en medio de nosotros. Quiero contarles, antes de entrar al mensaje, la historia de un hombre, Lee Strobel. ¿Quién es este hombre? Me podrán decir. Es tal vez uno de los muchos que en un inicio también nosotros fuimos. Esos que no queríamos buscar la palabra de Dios, esos que desconocíamos quién era Cristo, pero sin embargo, él dice que era ateo. Y él escribe sobre todo un libro que es El adiós del ateísmo. Fue un periodista, este hombre, del Chicago Tribune de los Estados Unidos. Es un periodista muy bueno. Dice que él abrazó el ateísmo desde que tuvo uso de razón. Imagínense, ¿eh? Ser ateo desde chiquito. ¿Y de dónde venía todo esto? De sus parientes y de sus amigos que apoyaban el ateísmo. Pero, siempre hay peros, ¿no? La debilidad de Lee, o sea, de este señor Lee Strobel, siempre fue su esposa, llamada Leslie. Siempre hay una mujer detrás de todo. Leslie tenía una amiga llamada Linda, quien con sus enseñanzas acerca de Cristo cautivó el corazón de la esposa de él, de Leslie. Lee, al ver que la esposa ya empezaba a venir a la iglesia, pensó que la iglesia representaba 4 cosas. 1, aburrimiento. 2, hipocresía. 3, búsqueda de dinero, porque en la iglesia dice que piden mucho dinero. Y 4, irrelevancia. No tiene sentido. Sin embargo, él comenzó a notar que su esposa, mire por dónde empieza todo, se mostraba cada día más amorosa con él. Lo que decíamos en la escuela dominical, lo que hace una mujer, ¿no? Y con los niños. Esta actitud de Leslie le animó a este ateo a acompañarla a los servicios de la iglesia. Ya los pasos van cambiando, ¿no? Comenzó después él a ver que su esposa tenía la razón. Esta mujer ha cambiado, vale la pena. Y decía él, me gusta la música de la iglesia como ahora estamos cantando. Alabad, alabad, alabad al gran rey. Seguro le escuchaba ese tipo de canción. Y le cautivó el mensaje que daba el pastor. ¿Y sabe lo que él dice? Yo no creía que el evangelio era de verdad. Un ateo. Al volver a la casa, decidió revisar la fe cristiana. No se quedó callado. Utilizó su experiencia de periodista para estudiar historia antigua. ¿Mire? Y la Biblia. Y no solamente la Biblia entera, y muchas veces la estudió. Cosa que lamentablemente dice que muchos cristianos no leemos la Biblia. Este hombre lo leyó de tapa a tapa varias veces. Ahora nosotros al ver acá a este hombre, hermanos, a Ali, vemos que recorre los Estados Unidos entrevistando a 13 eruditos para que le hablen de la palabra de Dios, que son autoridades reconocidas, para que le respondan esas preguntas acerca de Cristo. Y para no hacerle más larga, dice que finalmente este hombre llegó a entregar su vida a Cristo. Y uno de los bestsellers más famosos es El caso de Cristo, y con ello también su vida cristiana. Ustedes pueden buscar en YouTube la vida de Lee Strobel. Van a ver cuántos libros hizo este hombre. Ahora es reconocido escritor de más de 20 libros y es un apasionado apologeta o estudioso de la Biblia que ganó 4 medallas de oro por su amor al Señor. Lo que Lee desconocía era que desde el cielo él era observado por Dios. ¿Para qué? Para usarlo con poder.
Muchas veces nosotros venimos así a los pies de Cristo, ¿eh? Pero Dios tiene propósitos. Ahora, los 13 años intensos de periodismo, dice, lo formaron como un león rugiente para defender el Evangelio, porque amaba a Cristo. Miren la historia cómo se ha venido desarrollando. Ahora, el capítulo 28 del 1 al 15 registra también, ¿qué cosa? La resurrección del rey. Y como dice ahí, forma el clímax de la historia de la humanidad. Cambia todo. ¿Por qué decimos esto? Al ver esto, el punto 1, vemos la importancia de la resurrección de Cristo. ¿Fue importante la resurrección del Señor? Claro que sí. Prueba que Él es el Hijo de Dios. Esa es una de las respuestas. La resurrección de Cristo. Jesús dijo, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. La resurrección también es entonces, porque Él dice, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento lo recibí de mi Padre, en Juan 10, 17, 18. ¿Se dan cuenta cuál es la importancia? Si nosotros vemos desde el punto de vista bíblico, atestigua qué cosa, la verdad de las Escrituras. Ahora, en su primer sermón, Pedro dijo, miren, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús de Nazaret, varón confirmado por Dios entre nosotros, con milagros, prodigios y señales que hizo Dios en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos impías, lo matasteis a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo dominio de ella. Y sigue continuando. Dios miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni en carne sufrió corrupción. Vemos esto en Hechos 2, 22 al 25 y el 31. Y si vemos todas las Escrituras, hermanos, hablan de esa hermosa resurrección. El Salmo 16, 10 dice, pues tú no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás ver tu santo corrupción. Entonces la resurrección de Cristo está escrita en las Escrituras desde antes que sucedieran. ¿Por qué? Porque es el Hijo de Dios. Y está escrito, amados hermanos, porque a nosotros nos asegura resurrección futura cuando tengamos que partir de este mundo. Nos asegura que vamos a vivir. No tenemos por qué temer. Y Pablo dice bien claro, no queremos, amados hermanos, que ignoréis. ¿Qué cosa? Acerca de los que duermen, para que no estén tristes, para que no entristezcan, como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Amados hermanos, cuando nosotros vemos que nuestro amado pastor Dave también partió a la eternidad, seguro que en nuestro corazón hay esa tristeza, pero hay esperanza, que un día tú y nosotros lo vamos a ver, porque Él duerme. Porque es la promesa de Jesús. Él ya venció a la muerte. Entonces hay una razón preciosa para poder confiar en el Evangelio. Y nosotros cuando confiamos en la palabra de Dios, en medio de pruebas, situaciones difíciles, dice que nos da poder en esa vida cristiana, ahora y siempre. Solamente por habernos agarrado de esa gran verdad de que Cristo resucitó con poder y de que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y cómo lo confirmamos? Al haberlo aceptado. Qué importante es cuando nosotros podemos decir, con Cristo he sido crucificado. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, en mi vida, en mi fe. ¿Verdad? Entonces, amados hermanos, tenemos ahí la cita de Gálatas 2:20, es bien amplia.
Otras citas en Efesios 1, 18 al 20, Romanos. Entonces vemos que las Escrituras confirman de que efectivamente el Señor Jesús resucitó con poder. No cualquiera lo dice, sino la palabra de Dios, que es palabra viva, palabra escrita, es la que nos reconforta a nosotros y nos agarramos de esa gran verdad. ¿Cuál es la otra evidencia? La segunda evidencia que se presenta es la tumba está vacía. Mire lo que dice el Salmo 1 al 10 que ya se ha leído. Nosotros entonces debemos admirar a estas mujeres por su devoción a Cristo. Porque habla acá de unas mujeres que de madrugada fueron temprano. Dice, pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María vinieron a ver el sepulcro. Estamos viendo estas mujeres, ¿verdad? Ahora, cuando vemos a estas mujeres, ¿qué es lo que observamos en ellas? ¿Fanatismo? Lo que vemos en estas mujeres es devoción, vemos admiración, vemos algo que los tiene clavado en el corazón, que sí, de verdad amaban a su Señor. Estas mujeres eran devotas de Jesús. Y Dios, cuando ve el corazón de estas mujeres, lo primero que hace es recompensarle ese amor. ¿Cómo es que le recompensa? Permitiendo ver la tumba vacía. No cualquiera vio la tumba vacía. Vio a estas mujeres y Dios las recompensó. Fueron privilegiadas en ver la tumba vacía. Y no solamente eso, el oír el mensaje de la resurrección que le dio ¿quién? Los ángeles. Miren el privilegio que tienen estas mujeres, ver tumba vacía y tener el encuentro con ángeles. Y no queda ahí. La piedra no la movieron para permitir que Cristo saliera. La quitaron para permitir que los hombres miraran y vieran que Él ya no estaba ahí. Los ángeles, dice, que removieron eso. Los ángeles, para que vea y entienda el mundo entero. Entonces, el verdadero mensaje de la resurrección es, ¿qué cosa? Vengan, vayan, digan que Cristo Jesús ha resucitado. ¿Ese no es el mismo mensaje para nosotros? ¿O es una fiesta común que celebramos cada año? Sí, Cristo resucitó. No, es mensaje de ir y decir a todo el mundo, Él venció a la muerte y tú vas a tener vida eterna el día que tengas que cerrar los ojos, porque Él ya venció. Ese es el mensaje. Vayan, vengan, digan. Como lo hacen estas mujeres. Y si seguimos viendo más evidencias, la ropa vacía que estaba en la tumba tenía, dice, una forma del cuerpo de Cristo, un cuerpo humano. Ese es otro de los acontecimientos. ¿Esto prueba qué cosa? Prueba que no robaron su cuerpo. Eso es lo que prueba. Sino que salió a través de los lienzos mortuorios y lo dejó atrás como testimonio de un milagro, como testimonio de Dios, es que se quedó eso ahí también. Estamos viendo secuentemente todo lo que ha venido pasando. Amados hermanos, si fueran los enemigos, hubieran podido mostrar y silenciar a sus discípulos. Porque dice que ellos buscaron todo. Si fueran los amigos, no hubieran estado dispuestos a dar la vida por una mentira. Recuerden que cuando Cristo fue tomado para llevar hacia el cadalso, para ir al sacrificio, lo primero que hicieron sus discípulos, dice que fue correr, huir. Todos tuvieron temor. Entonces hasta estamos viendo que eso no fue así. Los amigos de Cristo ni siquiera creían que Él se levantaría de entre los muertos. ¿Por qué decimos? Estos dudaron del mensaje de las mujeres. Y acá está registrado esto. Porque dice que corrieron y corrieron y corrieron para dar el mensaje. Lo interesante de acá también vemos qué cosa, y lo venía a decir, el mensaje del ángel. ¿Cuál fue el mensaje del ángel entre todas las palabras que tuvo? No tengas miedo, no teman.
Esto mismo Jesús lo dijo en Mateo 28:10, acá mismo. Jesús le dijo, no temáis, id a avisar a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. No teman, es verdad lo que está sucediendo. Era la declaración común cuando lo sobrenatural interrumpe al mundo natural. Qué hermoso, ¿verdad? Que algo sobrenatural estaba sucediendo sobre este mundo. Porque no hay resurrección sin Cristo. Él es el único que venció, solamente para que nosotros seamos fortalecidos en nuestra fe. Y qué hermoso que Jesús pronunció estas mismas palabras en Mateo 14, versículo 27, y en Mateo 17, en el 7. Y también podemos ver que cuando Jesús dice, no teman, es una palabra que se repite constantemente en los evangelios. Yo no lo voy a leer mucho, pero sí pueden tomar. En Lucas 1, del 1 al 13, en el versículo 30, en el capítulo 2:10, también él habla, cuando se presenta a los mismos pastores, y el ángel dice, no temáis. Esto es una revelación divina que el mundo no entiende, pero sí es un mensaje de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué es que constantemente Jesús nos dice, no temáis? ¿Se ha puesto a pensar? ¿Será que nosotros, nuestra naturaleza, nos hace vivir una vida con temor? ¿Será que Él conoce que nosotros cuando tomamos decisiones, la tomamos muchas veces con temor? ¿Saldrá o no saldrá? Yo le pregunto, amado hermano, ¿temes al fracaso? ¿Temes al fracaso matrimonial? ¿Temes al fracaso laboral, que te van a botar del trabajo? Porque hay temor muchas veces cuando pasan esas cosas. Cuando la pareja no está en buena situación, también pensamos eso. Pero sin embargo, la resurrección de Jesucristo apunta ¿a qué? Apunta a una vida nueva que Dios nos va a dar en la eternidad. No debemos de temer porque Él ya venció a la muerte. Y nosotros debemos de vivir confiados, agarrándonos de su palabra, gozándonos, meditando, pase la situación que pase y apuntando también a esa eternidad. La vida de Cristo, amado hermano, es dada para creer y es una vida rica, es una vida abundante, es una vida bendecida, es una vida que te cambia, es una vida que te transforma, es una vida que te usa. Ese es cuando usted tiene la vida de Cristo resucitada. No estamos siguiendo a un Dios, a un ídolo. Seguimos a un Dios que venció la muerte. Por lo tanto, este caminar cristiano no me debe hacer temer en nada. Ir y predicar a todo el mundo que Cristo es el único Dios. Es hermoso cuando nosotros vemos acá el mensaje de la resurrección de Cristo. Dice que trajo gozo. ¿Cree usted que la resurrección del Señor nos trae gozo a nosotros? ¿Sí? ¿O debemos de acongojarnos? No, debemos de estar contentos que es un Dios verdadero, que Él ya venció la muerte, debe de traernos gozo. En Mateo 28, el versículo 9 dice que Jesús le salió al encuentro, diciendo, salve. Y ellos acercándose, abrazaron sus pies y la adoraron. ¿Por qué la adoraron? Porque tuvieron un gozo, porque lo amaron. Jesús se presentó entre los suyos y los saludó. Jesús les impartió el gozo y les dijo, regocijaos. En una palabra, estoy vivo, mírenme. ¿Dónde está esa tumba? Esa tumba está vacía. ¿Dónde está esa cruz? Esa cruz está vacía. He vencido a la muerte con poder, para que tú también tengas vida y vida en abundancia. Este es el mismo Cristo que le dice a Juan en Apocalipsis 1, 17, 18. Mire lo que dice él cuando narra. Cuando vi, caí muerto a sus pies. Cuando lo vi. Y él puso su mano derecha sobre mí diciendo,
Qué hermoso es el Señor. No temas, yo soy el primero y el último, el que vive y estuvo muerto, y aquí estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es lo que Cristo le dijo a Juan. Y eso es hermoso, hermano, no temas. Tal vez en algún momento de nuestra vida tengamos que pasar por el valle de lágrimas, o camino también hacia la eternidad, pero no temas. Y Cristo también te dice que aunque andes en valle de sombra de muerte, Él estará contigo. No temas. Sigue meditando las Escrituras, sigue creyendo en Jesús, sigue agarrándote las bendiciones, sigue agarrándote las promesas. Hermanos, cuidado por otro lado. Satanás es el mismo que trató de destruir a Cristo en la cruz, quien ahora quiere que los hombres crean que el Señor todavía está muerto y que todo es un mito. Satanás sigue trabajando con muchos falsos. Testigos oculares testificaron de que habían visto a Cristo. ¿Dónde lo vemos esto? En Lucas 24, del 33 al 36. Y también Juan 20, del 19 al 26. Hechos 1, versículo 3, versículo 21 y versículo 22, testifican de que Cristo está vivo y que lo vieron. Por eso le digo, las Escrituras hablan que habían comido con Él. Y la pregunta es, nadie come con un muerto. Pero acá las Escrituras dicen que Jesús comió con ellos. Hermanos, nosotros tenemos mucha información, mucha respuesta a la muerte, a que Cristo venció en las Santas Escrituras. Algunos incrédulos dicen que estos primeros testigos estaban tal vez hipnotizados o que sufrían de alucinaciones. El incrédulo, el ateo, va a tener respuestas. Pero nosotros tenemos acá conclusiones que nos da la palabra de Dios. Ya les puse el caso de este ateo, de este periodista. Investigó de una manera tal, yendo hasta los eruditos, que al final se convenció. Y llegó a ser, ¿qué cosa? Un hermoso testimonio para el Señor. Y ahora es un hermoso hermano. Fíjese, que incluso ha llegado a ser hasta pastor. Eso es lo que hace el Señor. Pablo mismo relata que en una ocasión más de 500 personas vieron a Cristo vivo. Lo vemos en 1 Corintios 15:6. Relata que muchos los vieron, algunos incrédulos no. Hermanos, el Evangelio no es una historia supersticiosa. Para ellos sí, pero para nosotros no. Que sea imposible de cumplir. Y segunda de Pedro 1:16, lo tenemos ahí, lo que dice Pedro, un hombre que en un tiempo era duro, difícil, cómo fue conmovido. Jesús se apareció a más de 500 personas después de su resurrección. Y muchos de ellos todavía, dice que en la época de Pablo estaban vivos. Y Pablo, cuando escribe a los Corintios, todavía había gente que estaba viva. Y es hermoso esto. El cambio de los primeros cristianos prueba que Cristo resucitó de los muertos. ¿Cree usted? Para nosotros mismos, muchos que hemos venido del catolicismo, al aceptar a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, y al ver lo que Él ha hecho en nuestras vidas, ha cambiado nuestra manera de pensar. Cuando usted se detiene a pensar en Pedro y los otros apóstoles, no esperaban la resurrección inmediata. El cambio asombroso en su vida sí prueba y de que debían encontrar a Cristo. Recuerden que ellos estaban hasta derrotados. Pero sin embargo no. Pedro en un comienzo fue cobarde, pero en otro día dice que fue predicador poderoso, en pocas semanas más tarde. ¿Por qué? Porque la resurrección le tocó. La conversión de Pablo, que habla en el capítulo 9.
podía cambiar a este delicado rabí, a este judío, convirtiéndose de perseguidor en un verdadero cristiano y ejemplo de lo que es un siervo del Señor. Gracias a Pablo nosotros tenemos las epístolas, pero al comienzo también era un hombre que perseguía, que no creía en Jesús. Pero el Señor, cuando toma del caballo, aquel que lo adopta por hijo, nos hace esto, tener un nuevo nacimiento. Así que, hermano, ninguna idea ilusoria o mito podía cambiar a este dedicado rabí como es Pablo. ¿Cuántos de nosotros hemos sido no auténticos, pero extremadamente religiosos? Yo me considero uno de esos. Difícil de que sea cambiado con el Evangelio, pero el Señor me tocó. Y la mejor prueba es la conversión de que un día fuimos pecadores. Bendito sea Dios. Mi pregunta es, ¿cómo ha tocado tu vida la resurrección de Cristo? Es una pregunta que debemos de respondernos. ¿Hay cambios en mi vida? ¿Hay cambios para yo poder llevar el Evangelio? ¿Hay cambios para yo poder entender a mi hermano? ¿Para yo poder ser un mejor esposo? ¿Es un hecho real en tu vida la resurrección de Cristo? Porque tiene que haber evidencias. Si hay evidencias en las Santas Escrituras de que Él vive, pues tiene que haber evidencia también en mi corazón por los cambios que hay, que Él vive. Porque si no, mi corazón estaría vacío o estaría ocupado por el enemigo que es Satanás. Mi orgullo, mi vanidad, mi manera de ser, que a mí nadie me cambia porque yo soy así, estaría ahí metida. Pero la resurrección de Cristo nos cambia. Ahora tenemos las palabras del Rey resucitado en los versículos 18 al 20. Y acercándose Jesús les habló diciendo, ¿qué es lo que dijo ese Rey resucitado? Él bien claro dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Eso es lo que está diciendo este Rey resucitado. Y está dando una orden, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles a que guarden todo lo que yo los he mandado. Y no queda ahí. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Palabras de quién es? Del Rey resucitado. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el final del mundo. Pero mientras tú no estés vivo, anda, enseña, discipula, evangeliza. Haz trabajo de misionero. Haz trabajo de siervo. Hermanos, acá estamos viendo que la resurrección de Cristo entonces nos está dando a nosotros también responsabilidad como creyente. No solamente un hecho, sí, Cristo resucitó, no. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, te está diciendo la resurrección que debes de ir y hacer discípulos a todo lugar donde vayas. Te está dando esa responsabilidad en esta nueva vida. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Lleva ese mensaje de esperanza a aquellos que se están uniendo, a aquellos que no conocen. Qué hermoso es ver, hermano, que el versículo 19 nos dice eso. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. ¿Sí? Cuando nos dice hacer discípulos significa enseña la palabra. Dales de comer. Cambia. Y solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer este trabajo cuando nosotros estamos dispuestos. La evangelización solo no es toda la comisión. Dice que acá bautízalos en el nombre del Padre, del Hijo, enséñales a vivir una vida santa, enséñales a caminar en santidad, que den frutos dignos de arrepentimiento, para que otros vean y sigan haciendo lo mismo. Hermanos, Mateo termina su evangelio con una responsabilidad de parte del cristiano y lleva que el evangelio tiene que ser a todas las personas,
a todas. Así que mi pregunta es, ¿estás tú saboreando la resurrección de Jesús? ¿Con tus actitudes? ¿Con tu manera de ser? Entonces quiero terminar diciendo que la resurrección de Jesús nos debe hacer ver la importancia que tiene en nuestras vidas. ¡Cuán importante es! Aparte de que esa tumba ya está vacía. Y es un mensaje alentador de que no estamos solos. De que si en ese entonces esas mujeres, esos hombres, eran perseguidos, y el ángel le dijo que no temieran, pues ahora nadie nos persigue a nosotros. Pero nos manda a hacer este trabajo. Mira que te mando, que te esfuerces, que seas valiente, que donde sea que tú estés yo estaré contigo. Es el mismo mensaje de Mateo 28 en los versículos finales. Yo estaré contigo hasta el final del mundo. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Efectivamente, Padre, la resurrección de Cristo trajo un cambio en nuestras vidas. Y es solamente, Padre, a través de Él que nosotros tenemos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a vivir vidas santas, vidas que glorifiquen tu nombre, vidas que tengan cambios, vidas, Señor, que sea el morir a ese viejo hombre y el dejar que tu Espíritu Santo trabaje con cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, por cada hermano, que ahora la tumba está vacía porque Cristo venció. A ti, Señor, sea la honra, la gloria, hoy, mañana y siempre. Amén.